Bien, hermanos, si tienen sus Biblias, entonces les pido que la abran en 1 Timoteo, capítulo 1. La semana pasada nos enfocamos en la introducción, eh, compartimos algunos datos geográficos, contexto histórico, y lo mismo fue haber compartido un panorama general de la carta. Por lo tanto, hoy nos vamos a concentrar en los versículos 1 y 2, y el título que pensé es simplemente Pablo a Timoteo. ¿Y por qué coloqué este título? Porque nos vamos a concentrar principalmente en estos dos personajes en este saludo. Pablo, no voy a hablar mucho de él por todos los antecedentes que ya hemos enseñado, pero sí me voy a concentrar mayormente en Timoteo. Entonces, si tienen su Biblia allí en 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como dije recién, hermanos, el título de esto, Pablo a Timoteo, dice relación, hermanos, con el propósito, con la intención que tengo en esta mañana de concentrarnos en estos dos hombres, en estos dos personajes bíblicos. En el apóstol Pablo no ocuparé mucho tiempo por todas las enseñanzas que ya hemos tenido de él y generalmente se conoce un poco más de él, pero quiero puntualizar algunas cosas interesantes con respecto a Timoteo. Por lo tanto, de ahí el nombre o el título de este sermón. Como ya hicimos, como ya vimos, como ya analizamos la introducción y el panorama de la carta, entonces nos vamos a ir inmediatamente, hermanos, a estos dos versículos. Y como es común en los tiempos bíblicos, nosotros observamos un formato en la escritura de alguna carta. Tenemos en primer lugar un remitente, tenemos en segundo lugar un destinatario y tenemos palabras de deseo o de saludo complementario, en este caso a lo anterior. Y ese formato lo observamos también ahora. En estos dos versículos que acabamos de leer, tenemos en primer lugar el remitente, Pablo, el destinatario, Timoteo, y se agrega un complemento. En este caso se agregan algunos antecedentes de Timoteo, pero también se menciona el saludo típico, gracia y paz, generalmente más usado, pero aquí se utiliza una palabrita que es misericordia. Por lo tanto, veamos, hermanos, profundicemos entonces en este saludo o en estos versículos introductorios a todo ya el contenido de la carta. Bueno, como vimos en la enseñanza anterior, Pablo es el autor de esta carta sin lugar a dudas. Y por esa razón Pablo aquí se presenta. Y Pablo aquí utiliza su nombre griego. Pablo es la palabrita que se utilizaba en el idioma griego. Y Saulo en este caso era el nombre hebreo. Y se piensa, hay un consenso en este sentido, de que el nombre hebreo de Pablo, en este caso de Saulo, provenía de Saúl, que era el primer rey, que fue el primer rey de Israel. Entonces se cree que en honor a este primer rey de Israel se le puso este nombre también a Saulo, Saulo de Tarso, como leemos también en otros pasajes. Bueno, las características de este hombre llamado Pablo las puedes encontrar para aquellos que están apuntando y para ganar más tiempo. Las características de este hombre las puedes encontrar. Hay pasajes muy interesantes con respecto a él. Puedes leer todas las cartas y sacar conclusiones de él. Pero específicamente tenemos Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 22, donde aquí nosotros observamos, hermanos, la conversión del apóstol Pablo. Conversamos también una especie como de biografía abreviada de él. Y tenemos también Filipenses 3, del 4 al 9, donde se señalan allí antecedentes religiosos, culturales y espirituales del apóstol Pablo. Y lo interesante es que se
concentra en este caso Pablo allí, cuando habló a la iglesia en Filipos, de su vida antigua y su nueva vida. Por lo tanto, en estos pasajes principalmente no es que solo sean estos, estoy señalando como pasajes principales para captar antecedentes que nos sirvan y tener un entendimiento más amplio, más acabado del apóstol Pablo. En estos pasajes entonces, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, en Filipenses capítulo 3, observamos que Pablo era de Tarso, o Saulo de Tarso, que fue instruido a los pies de Gamaliel, que era circuncidado, que era fariseo, que era hebreo de hebreos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pueden leer esos capítulos detenidamente y van a poder tener también mayor comprensión y mayor entendimiento de quién era el apóstol Pablo. Muy bien, si observamos entonces el pasaje de 1 Timoteo 1:1, bueno, Pablo se presenta con su nombre griego y ahora él agrega algo que también era un distintivo en él, que no siempre lo hacía, pero gran parte lo tenía como recurrente, que es utilizar este título, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Por lo tanto, podríamos preguntar, ¿qué era Pablo? El texto lo contesta, apóstol, del griego apostolos, que etimológicamente significa enviado, enviado. Y es interesante, hermanos, que en la antigüedad los griegos utilizaban esta palabrita para referirse a un embajador o a un representante de un monarca o de una nación. Pero en este sentido, hermanos, cuando Pablo utiliza esta palabra apóstol o apostolos en el griego, es en el sentido espiritual. Pablo era un representante, Pablo era un embajador del Señor Jesucristo, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, por un lado, hermanos, tenemos los 12 discípulos o 12 apóstoles que el Señor escogió. Uno de ellos era del diablo, uno de ellos se fue a su propio lugar de perdición, que fue Judas, pero inmediatamente observamos en Hechos capítulo 1 que es reemplazado, sustituido por Matías, por voluntad del Señor cuando echaron suerte para poder escoger a aquella persona que iba a sustituir a Judas. Por lo tanto, tenemos 12 apóstoles y en un sentido especial tenemos también al apóstol Pablo, que es lo que va a señalar a continuación. Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo, es porque Pablo quiere plasmar en esta carta todo el peso y el carácter oficial de su apostolado. Esta es la razón, hermanos, por la que se cree que Pablo usaba esta palabra tan formal, ya que es una carta con toda la autoridad de Dios para Timoteo de manera específica, pero en consecuencia o en efecto también para toda la iglesia allí en Éfeso y por alcance, por aplicación también a todas las iglesias del siglo XXI en el que vivimos. Ahora bien, una pregunta muy relevante que quisiera no hablar de esto, porque ya hemos hablado de esto, pero dada la circunstancia que nos rodea, me veo en la obligación, hermanos, o en el deber de volver a aclarar esto, y lo hago con la siguiente interrogante. ¿Existen los apóstoles en el día de hoy? Y quisiera acentuar mi respuesta con un no rotundo, con un no mayúsculo, porque no son necesarios. Y si existen hoy día o se nombran hoy día, es porque no se ajustan a los parámetros bíblicos en ningún sentido. La Biblia, hermanos, inequívocamente habla de requisitos. Habla de requisitos para ser un verdadero apóstol del Señor en el contexto bíblico, en el contexto del Nuevo Testamento. En primer lugar, de acuerdo a Hechos capítulo 1, ese hombre debía ser testigo de la resurrección del Señor. En segundo lugar, para ser apóstol, debía haber sido escogido y comisionado por Cristo mismo, por Cristo de manera directa. Esto también se señala en Hechos capítulo 1. Y además de lo anterior, este hombre
debía confirmar su apostolado con señales, con prodigios y con milagros genuinos, no con esta charlatanería que se ve hoy día, no con este show que se ve hoy día. Esto lo vemos claramente explicado en 2 Corintios 12:12. Entonces, además de todo lo anterior, hermanos, por lo cual sostenemos de que hoy no existen los apóstoles en el sentido bíblico, además de esto agregamos que los apóstoles y profetas, de acuerdo a Efesios 2:20 y a Efesios 3:5, Dios los usó con un propósito específico: fundar o establecer los fundamentos doctrinales de la iglesia. Todo ello descansando sobre la piedra del ángulo, sobre el fundamento de los fundamentos, que era Jesucristo el Señor, de acuerdo a primera a los Corintios 3 del 12 al 15. Por lo tanto, hermanos, es insostenible hoy día seguir pensando, seguir creyendo que el pastor de la esquina, que hay un señor allá en otro país, de que es un apóstol del Señor, porque según ellos vieron al Señor, porque esto y lo otro, etcétera, etcétera. Hermanos, nosotros creemos que los apóstoles cumplieron un propósito, por tanto, cumplido el propósito, ya no es necesario ese oficio. Muy bien, agrega entonces 1 Timoteo 1, y Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, porque él lo comisionó, él se le apareció en Hechos capítulo 9, sin lugar a dudas, pero quiero también poner un énfasis, hermanos, en la palabrita por mandato de Dios nuestro Salvador, haciendo referencia al Padre, pero también del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Hermanos, Pablo entonces es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, no por una junta, no un autonombramiento, no por un consenso de ancianos, no por, qué sé yo, no por una junta democrática, no por el voto de un grupo de personas. Pablo dice que es apóstol de Jesucristo por mandato. La palabra mandato aquí, una palabrita griega, epitaje, se utilizaba, hermanos, y resalta la orden de un rey, hace referencia a un mandato real, algo obligatorio, algo ineludible. Y esto, hermanos, es para clarificar que Pablo no se autodesignó apóstol. Por eso el texto añade, por mandato de Dios. Dios lo mandó, Dios lo designó. Ese es el énfasis. Dios es el que activamente escoge a Pablo tanto para salvación como para el ministerio apostólico. Y vuelvo a enfatizar, por eso el texto bíblico dice, de Dios, nuestro Salvador, refiriéndose al Padre y del Señor Jesucristo. Si retrocedemos un par de libros, hermanos, a Gálatas, observamos mayor claridad a lo que se refiere Pablo en Timoteo cuando dice por mandato de Dios. En Gálatas capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente, algo similar. Pablo, apóstol, y la Reina Valera allí utiliza un paréntesis clarificativo, obviamente. Dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, este pasaje, hermanos, clarifica en mucha mayor amplitud lo que estamos señalando en 1 Timoteo 1:1. Entonces, esto es muy importante subrayarlo porque no podemos o alguien no puede autodesignarse o pasar a llevar el mandato o el decreto de Dios, la orden de Dios en este sentido. Esto también, hermanos, de manera curiosa, lo observamos en el Antiguo Testamento. Si ustedes abren su Biblia allí en primer libro de Samuel, capítulo 13, observamos en el versículo 14, refiriéndose a David, dice lo siguiente, primer libro de Samuel 13, versículo 14, dice así, mas ahora tu reino no será duradero. Aquí se está refiriendo a Saúl.
primer rey de Israel. Mas Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Quién era este? David. Noten ahora lo que agrega aquí. Al cual Jehová, y subrayen por favor esa frase o esas palabras, ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí, hermano, no estamos haciendo una comparación en términos de apostolado, porque en el Antiguo Testamento, aquí específicamente en el contexto inmediato, se está refiriendo a la elección de un rey. De un rey. En la primera carta a Timoteo se refiere a un apóstol del Señor para la iglesia. Son contextos distintos, pero el principio bíblico es el mismo. Dios es el que escoge. Por mandato de Dios debía escogerse a tal o a cual. Por eso el texto dice, al cual Jehová ha designado. En el hebreo dice, lo ha mandado, lo ha ordenado. Por lo tanto, dicho eso, hermanos, regresamos a 1 Timoteo. Y nuevamente, hermanos, entendemos que Pablo fue llamado por Dios, como dice también 1 Corintios 1:1, por la voluntad de Dios. ¿Qué podemos decir respecto de esto, hermanos? Nadie debería estar en el ministerio si no tiene la absoluta certeza que Dios lo quiere allí. Esta es la razón, hermanos, por la cual Pablo, con toda libertad, con toda autoridad, podía hablar, podía predicar, podía exhortar, porque Dios lo había mandado a hacer aquello. Dios no solo lo había llamado a salvación, porque también existe un llamado, de acuerdo a Romanos 1:1, como lo hemos visto también en la carta a los Romanos. Pablo dice que fue llamado a ser apóstol. Entonces hay un llamado en la Biblia para salvación, y en el caso de Pablo hubo un llamado también específico para el apostolado. Pero ese llamado, lo vamos a ver en Timoteo también después, ese llamado se manifiesta en el creyente a través de un deseo, de un anhelo por servir al Señor. La Biblia dice, Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en nosotros toda buena obra, dice Hebreos 13, 21 y 22. Por eso, hermanos, es que es muy peligroso autodesignarse, autoordenarse, autoproclamarse. Ni siquiera un grupo de personas tiene esa facultad. Dios es el que lo hace, porque si no tenemos la autorización, por decirlo de alguna forma, la facultad de parte de Dios, el permiso de parte del Señor, vamos a fracasar en el ministerio. Por eso, hermanos, días atrás leía lo siguiente. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: si Dios te ha abierto la boca para predicar, el diablo no podrá cerrártela. Pero si fue el diablo el que te la abrió, ojalá que Dios te la cierre. Fin de la cita. Entonces, hermanos, es Dios quien llama. Dice Hechos 20, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Él es el que aparta para la obra del ministerio. ¿Acaso no leemos también en los evangelios el texto que dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies? ¿Qué hace la iglesia? La iglesia reconoce, la iglesia confirma ese llamamiento, ese deseo y esos requisitos también de aptitudes de ese creyente para que pueda ejercer alguna función de liderazgo en la iglesia. Hermanos, otra cosa importante, el hecho que alguien estudie y salga de un seminario bíblico, eso en sí mismo no lo hace un pastor. Por favor, hermanos, los seminarios no hacen el llamado al pastorado. Los seminarios no producen el deseo divino en el corazón del estudiante. Eso lo provoca Dios. Lo que hace el seminario es capacitar, es preparar, es entregar herramientas teológicas, bíblicas, para que si Dios produce ese deseo en ese hombre pueda estar preparado para el ministerio. Otro alcance. Las iglesias locales debieran preparar a sus hombres que van a identificarse con él, que los van a representar en el liderazgo.
Eso es lo que señala 2 Timoteo 2. Pablo y Timoteo debían de preparar hombres fieles que fueran idóneos, que serán, dice el tiempo verbal allí en el griego, que serán idóneos para también enseñar a otros, dice la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por los seminarios, damos gracias al Señor por estas herramientas paraeclesiásticas, pero insisto, esto no debe de evadir la responsabilidad de los pastores de una iglesia para que ellos enseñen a su congregación y de ellos mismos Dios pueda producir el deseo, el anhelo de poder servir al Señor porque Él los está llamando a una tarea en particular. Entonces, por eso, hermanos, insisto, observamos en el pasaje, por mandato de Dios nuestro Salvador, y aquí en el contexto entendemos que el Padre también es Salvador, eso es curioso, ¿no? Y del Señor Jesucristo. Entonces lo que hace aquí el apóstol Pablo es poner al Padre y al Hijo bajo la misma autoridad. Ustedes saben, Dios es uno, eso es lo que creemos. 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santos, coiguales, coeternos, copoderosos, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, Pablo aquí señala al Padre y al Hijo con la misma autoridad y agrega algo interesante también el apóstol Pablo. Pablo dice nuestra esperanza. Timoteo, por lo que vamos a ver a continuación, era importante, era necesario, era útil que escuchara esto, hermanos. Nuestra esperanza. Estaba habiendo desorden en Éfeso, estaba infiltrándose falsa doctrina en Éfeso, estaba habiendo falsos maestros en Éfeso, había idolatría en Éfeso, había desorden en la iglesia en Éfeso, etcétera, etcétera. Timoteo, es una tarea que debes realizar, pero no olvides una cosa, Jesucristo es nuestra esperanza. Para el mundo incrédulo, la esperanza, hermanos, es una incertidumbre. La esperanza es algo inestable, es algo inseguro. Le preguntas a alguien, ¿tienes esperanza? Sí, pero todo relativo, todo vulnerable, todo tambaleante. No hay certeza, no hay seguridad. Sin embargo, para Timoteo, para el apóstol Pablo, para la iglesia en Éfeso, para nosotros los creyentes, la esperanza real es una persona y su obra redentora y consumada en la cruz del Calvario. Por eso dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pablo, hablando a otra iglesia allí en Colosas 1:27, dice, Cristo es en vosotros, o Cristo es en ustedes, esperanza de gloria. La esperanza bienaventurada, la esperanza de gloria. Hermanos, como dijo Francisco Lacueva, si solo la esperanza es dichosa y feliz, cuánto más será la consumación de esa esperanza. A continuación, en 1 Timoteo 1, pasamos entonces al destinatario, de acuerdo a este formato, a este patrón de la escritura de las cartas en los tiempos bíblicos. Y esa preposición a en el verso 2 implica eso, lo que estoy diciendo, el destinatario, el destino. ¿A quién voy a escribir? Dice Pablo, a un individuo específico. ¿Recuerda lo que señalamos a modo solamente de clarificar en la enseñanza anterior? En la Biblia observamos clasificaciones de cartas en el sentido de que tenemos cartas universales, cartas generales, tenemos cartas también dirigidas a iglesias específicas, pero aquí tenemos cartas dirigidas a individuos que también obviamente tienen relevancia para la iglesia, pero están dirigidas de manera particular, de manera específica a individuos, en este caso a Timoteo. Muy bien, la palabra Timoteo significa uno o alguien que honra a Dios. Timo viene de Timao, que es honra, y Teo, Dios. Entonces, Timoteo en su nombre
señala esto, refleja esto, alguien que honra a Dios. Y vamos a ver, hermanos, que verdaderamente Timoteo honraba su nombre porque también era un hombre que temía, amaba y honraba a Dios. Hermanos, es muy interesante que Timoteo ocupaba un lugar muy importante, muy tierno, muy considerado en el corazón de Pablo. En el corazón de Pablo. Timoteo, de acuerdo a la historia, debía haber tenido aproximadamente entre 15 o 20 años cuando conoció a Pablo o cuando Pablo lo conoció a él. Y en este momento, Timoteo ya habría estado con Pablo unos 15 años. Bastante tiempo. Y en el momento de la escritura, hermanos, Pablo, cuando escribe estas palabras, cuando se dirige a Timoteo, él tenía menos de 40 años, aproximadamente 35 y como máximo 40 años, como lo sabemos, por lo que dice más adelante, nadie tenga en poco tu juventud. Y en el contexto bíblico, en el contexto del Nuevo Testamento, una persona era considerada joven con menos de 40 años. Así que alégrense los que tienen esa edad. Bíblicamente eres un joven. Bueno, hay algunos antecedentes, hermanos, de este hombre Timoteo que llamarán nuestra atención en este momento. Y nos dará mucho más profundidad, nos dará mucho más alcance en la comprensión del resto de la carta. Y nos ayudará esto también a reflexionar. Y nos llevará inevitablemente a hacernos la siguiente pregunta, que la voy a plantear solamente ahora, pero la voy a contestar después cuando analicemos estos antecedentes de este hombre llamado Timoteo. La pregunta es la siguiente que quiero dejar en sus mentes. ¿Por qué Pablo lo escogió? ¿Por qué Pablo lo invitó para ser su colaborador? Tengan por favor en mente esa pregunta. ¿Quién era Timoteo? Retrocedamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3, para comenzar, hermanos, a señalar antecedentes muy claros que la Biblia nos da para que podamos conocer mejor o mayormente a este discípulo llamado Timoteo. En Hechos capítulo 16 del 1 al 3 dice lo siguiente: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y aquí se comienzan a señalar varias características. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Vamos entonces en orden, hermanos. En primer lugar, podemos observar que Timoteo era un discípulo. Es decir, era alguien que seguía al Señor. Era un aprendiz del Señor Jesucristo. En este caso, a través también de Pablo, obviamente. Entonces, era un discípulo. Segunda cosa, era de Listra, por lo que vemos en el versículo 2. En tercer lugar, era hijo de una mujer creyente, que después vamos a ver su nombre. Y en cuarto lugar, era hijo de un padre griego, es decir, un padre gentil. En quinto o sexto lugar, versículo 2, era un hombre, Timoteo, de buen testimonio, dice el texto 2. De allí en Listra. Y el versículo 3, Timoteo también fue circuncidado para no ser tropiezo en este caso a los judíos, como dice el texto, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, para no provocar tropiezo, Pablo sabiamente estimó conveniente circuncidar a Timoteo. Es interesante, hermanos, que el hecho de que Timoteo fuera hijo de un gentil y una judía creyente, eso le permitía a Timoteo tener acceso a ambas culturas. Timoteo era joven, insisto,
Entonces Pablo lo escoge, como lo vamos a ver a continuación. Otros datos, Segunda Timoteo. Segunda Timoteo es un pasaje que hemos leído, lo vamos a hacer solamente para asegurarnos que todos nuestros hermanos que nos están escuchando puedan aprender o puedan conocer estas cosas. Estamos señalando las características, datos, elementos de la vida de Timoteo, o quién era Timoteo. Segunda Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, en primer lugar, la cual habitó primero en tu abuela Loida, otro antecedente. ¿Cómo se llamaba la abuela de este Timoteo? Loida. Y en tu madre Eunice. Entonces, esta judía creyente que estaba casada con un gentil se llamaba Loida, que era la judía creyente que se señala en Hechos capítulo 16, y estoy seguro que en ti también agrega Pablo. Otro antecedente, capítulo 3 de la misma carta segunda Timoteo, 3:14. Pablo dice, pero tú persiste lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, atención con esto, hermanos y hermanas, padres y madres, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otro antecedente más, Timoteo fue un hombre que desde niño su madre, específicamente su abuela, podríamos decir también, le enseñaron la palabra del Señor. Le enseñaron el Evangelio, le enseñaron las Sagradas Escrituras. Pero hay algo curioso. Lo más probable es que cuando Loida y Eunice enseñaron a Timoteo desde niño, jamás pensaron, creo personalmente, que nunca imaginaron que estaban participando o estaban colaborando en la obra de Dios para que ese hijo finalmente estuviese en las manos del Señor y entregado a Pablo para llevar a cabo sino la gran obra, la mejor obra, la más excelente, la más piadosa, la mejor de todas, de cualquier otra función, actividad que un ser humano pueda llevar a cabo en este planeta Tierra, que es servir, entregarse, predicar el Evangelio, vivir para el Señor, vivir para sus hermanos, vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más probable es que ellas no sabían. Lo único que hicieron es enseñémosles el Evangelio. Eso es lo que dice nuestro Dios, tanto en la ley como por convicción. Enseñémosles el Evangelio a Timoteo, no pensando, repito, que en un futuro ese hijo sería un gran colaborador, un gran hombre en el buen sentido de la palabra, en manos del Dios viviente para llevar a cabo una labor al lado, en este caso, como delegado del apóstol Pablo. El Señor lo usaría para su gloria. Por eso, hermanos, amados padres, invirtamos tiempo en nuestros hijos. No sabemos en un futuro en qué Dios podría usarlos. Ahora comenzamos a agregar antecedentes más curiosos aún. Segunda Timoteo, hermanos, capítulo 1, verso 7. Y esto es lo que nos llamará la atención y va a ir dando mucho más sentido a la pregunta anterior de por qué Pablo lo escogió para ser su colaborador, por lo que voy a decir a continuación. Segunda Timoteo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, recuerdo, ¿a quién le está hablando Pablo estas palabras? A un individuo, a una persona que se llama Timoteo, que era un discípulo del Señor, que tenía buen testimonio, etc. Pero ¿por qué Pablo le dice aquí Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La palabra cobardía aquí, deilia en el griego, se puede traducir o tiene también la connotación de timidez, inclusive miedo. Y esto se refiere al carácter de Timoteo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en el fondo lo está animando, pero reconociendo esta situación, esta realidad en Timoteo. Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de cobardía, de miedo.
Por eso en el verso 8 le dice, por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo no fue indiferente a la situación personal de Timoteo, a su carácter, pero aún así le dice, no te avergüences. Es interesante eso. Timoteo asumimos que era tímido. Y por eso Pablo le dice eso. Y no solo esto, no te avergüences. Por esto también en el capítulo 2, de ahí mismo, en segunda carta a Timoteo, por eso también Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate, Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 3, tú pues, Timoteo, es verdad, Timoteo, puedes reflejar cierto aspecto de timidez, de miedo, de cobardía, pero sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos resumiendo hasta aquí, hermanos. Timoteo era de Listra, discípulo del Señor. Era hijo de una mujer creyente llamada Loida, su abuela Eunice. Timoteo tenía buen testimonio, de acuerdo a Hechos 16. Pablo lo invita a ser su acompañante. Le circuncida para no ser tropiezo a los judíos, ya que tenía un padre gentil. Y ahora agregamos este antecedente, Timoteo era tímido. Primera Corintios, capítulo 16. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 10. Miren, hermanos, el consejo que Pablo da a la iglesia en Corinto ahora, intercediendo de alguna manera por Timoteo. Primera a los Corintios 16, versículo 10. Dice así, y si llega Timoteo, dice Pablo a la iglesia en Corinto, y si llega Timoteo, mirad, preocúpense por favor, tengan en cuenta por favor, que esté con vosotros con toda tranquilidad. Porque él, es decir, Timoteo, hace la obra del Señor, así como yo. ¿Qué observamos que está relacionado también con lo que vimos en 2 Timoteo 1 con respecto a la cobardía o a la timidez? ¿Qué observamos aquí? La pregunta es, ¿por qué Pablo aconseja? ¿Por qué Pablo orienta a la iglesia en Corinto y les dice, miren por favor, hermanos? Podríamos decir, yo estoy consciente del carácter de Timoteo, yo estoy consciente de la timidez de Timoteo. Por eso, por favor, Corintios, mirad, que esté con vosotros con tranquilidad. La palabrita tranquilidad en el griego es la palabra aphobos. El prefijo a, ustedes saben, significa sin. Phobos viene de miedo. Sin miedo. Mirad que esté con ustedes sin timidez. Timoteo necesitaba ánimo, Timoteo necesitaba ser ayudado, Timoteo necesitaba ser comprendido, aun cuando su carácter tímido, débil podríamos decir. Pero aún así Pablo agrega en el texto 10, porque él hace la obra del Señor como yo. Su timidez, su temor, su carácter débil no es obstáculo para que haga la obra del Señor. Por eso, preocúpense de que él esté sin miedo, con tranquilidad, perdón. Es interesante esto, hermanos. Además de todo lo anterior, y yo sé que esto ustedes lo han escuchado, Timoteo era enfermizo. Y esto lo vemos en 1 Timoteo 5:23. Pablo le dice, toma un poco de vino, Timoteo, por causa de tu estómago. Y por esto me atrevo a decir que era enfermizo, porque Pablo agrega esta frase, toma vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes
frecuentes enfermedades. De tus frecuentes enfermedades. No es que Timoteo se enfermaba una vez cada 10 años. Tenía problemas en su estómago. No sabemos a ciencia cierta a qué se habrá referido Pablo, pero como las aguas allí en Éfeso estaban contaminadas, el vino se utilizaba como medio medicinal. Entonces toma un poco de vino, Timoteo, porque tienes un problema en tu estómago y tienes frecuentes enfermedades. Pese a todo lo anterior, ministró con Pablo en Berea, Atenas, Corinto, le acompañó en su viaje a Jerusalén. Podríamos decir que pese a su carácter, pese a su timidez, pese a su debilidad, para Pablo era un amigo. Y Pablo para Timoteo era un amigo también. Timoteo tenía un lugar importante en el corazón de Pablo. Y en uno de estos momentos, en uno de estos del desarrollo, del proceso del ministerio de Timoteo, fue encarcelado también Timoteo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Hebreos 13:23, el escritor a los hebreos dice lo siguiente: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros. Y hay un consenso también en la mayoría de los comentaristas que esto se refiere a que Timoteo estaba preso en un momento de su vida, pero fue llamado a libertad. ¿Recuerda la pregunta anterior? ¿Por qué Pablo escogió a Timoteo para que fuera su colaborador, su acompañante en la obra de Dios, si era tímido, si era débil, si era enfermizo? Si Pablo tenía que estar pidiendo a la iglesia que lo trataran, que lo miraran, que tuvieran cuidado y que pudiese Timoteo estar sin miedo delante de ellos para que pudiese llevar a cabo su obra sin problema, porque lo hacía. El texto nos da mucho más luz. Primera Timoteo, regresamos allí. ¿Qué dice Primera Timoteo 1, versículo 2? Y aquí Pablo agrega algo muy interesante que nos da mucha luz. Cuando dice a Timoteo, ya dijimos que es el destinatario, pero agrega un calificativo muy importante. Pablo dice verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Contestamos entonces, hermanos, la pregunta: ¿por qué Pablo escogió a Timoteo para que fuera su colaborador, su acompañante en la obra de Dios? Si humanamente alguien pudo haber dicho: Timoteo es tímido, Pablo, ¿no te has dado cuenta de eso? Es débil en su carácter. Timoteo más encima es enfermizo. La mirada del hombre es distinta a la de Dios, ¿no? Bueno, en primer lugar podemos responder, hermanos, porque Pablo reconoce en primer lugar, lo escoge y lo invita a ser su colaborador, porque en primer lugar Pablo reconoce indudablemente que Timoteo era un verdadero discípulo del Señor. Pablo reconocía que Timoteo era un hombre creyente genuino. Por eso leí también anteriormente que era de buen testimonio. Es verdad, Timoteo tenía un carácter débil, probablemente es lo que señalan también muchos comentaristas al respecto. Pero era verdadero hijo, pero era un verdadero creyente, pero amaba al Señor, pero era un realmente convertido. No había duda que Timoteo había nacido de nuevo y se había convertido en un seguidor, en un discípulo, en un matetes del Señor. En segundo lugar, clarificar, hermanos, por qué Pablo lo escogió teniendo esas características no muy positivas, podríamos decir, desde la óptica o perspectiva humana. En segundo lugar, no fue Pablo quien escogió a Timoteo, estimados hermanos. Fue Dios. Y Dios movió a Pablo y Dios incentivó a Pablo a considerar a Timoteo. La timidez, la debilidad, lo reservado de su carácter, lo enfermizo de su cuerpo físico,
no fue obstáculo para que Timoteo hiciera la obra del Señor. A lo mejor tú podrías decir, querido hermano, yo no puedo, yo no tengo el carisma, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Y desde el punto de vista humano, tu conclusión podría ser válida. A lo mejor alguna persona podría señalar muchas incompetencias que tiene, muchas debilidades, muchas carencias. Puedes tener razón humanamente hablando. Pero por eso, hermanos, la relevancia de estudiar la personalidad de Timoteo en su amplitud, no solo señalar lo enfermizo, lo reservado, lo tímido, sino que además las grandes características o virtudes espirituales que él tenía. Hermanos amados y hermanas en el Señor, Dios llama a hombres ordinarios en la Biblia para realizar tareas extraordinarias en el poder del Espíritu Santo. Por otro lado, es bueno aclararlo también. No te creas extraordinario, porque terminarás siendo lo que eres, simplemente ordinario. Si te preguntara a ti, hermano, si te preguntara a ti, estimado pastor o anciano que me estás escuchando, ¿habrías escogido a Timoteo como un acompañante, como un pastor, como un anciano? Probablemente no, no lo sé. O a lo mejor habrían dudas. Sin embargo, este joven fue escogido, repito, no por Pablo, sino por Dios mismo. Y Dios mueve a Pablo en virtud de las capacidades espirituales que sobrepasaban aquellas que para alguien podrían ser debilidades. ¿Recuerdan el caso de David? Lo que dice allí, en el primer libro de Samuel, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios ve o Dios mira el corazón. Pablo dice, verdadero hijo en la fe. A Tito también le llama así. Mi hijo legítimo en la fe, se refiere a Tito, que estaba ejerciendo funciones pastorales también, pero en una isla llamada Creta. Pablo había sido como un padre, no era su padre biológico, ya lo vimos, era gentil su papá, pero Pablo había sido como un padre para Timoteo y Tito también, porque los guió, los orientó, los acompañó para el evangelio y para el ministerio también. Primera a los Corintios capítulo 4, más antecedentes de este hombre Timoteo, hermanos. Primera a los Corintios capítulo 4, verso 17. Dice así, por esto mismo, dice Pablo a la iglesia en Corinto, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Y noten cómo se expresa, hermanos, Pablo. Pablo, hermanos, era tierno también. Pablo tenía un corazón de padre, un corazón pastoral también. Muchas veces vemos a Pablo como ese hombre determinante, ese hombre que bajo la autoridad del Señor corregía, pero también vemos el corazón noble, pastoral, generoso de este hombre. Y por eso dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Pablo reconoce esto en Timoteo, es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Cuando se refiere a Timoteo en la primera carta, Pablo dice verdadero hijo en la fe. Y aquí hablando a los corintios se refiere a Timoteo como mi hijo amado y fiel en el Señor. Si todo esto parece poco, hermanos, último pasaje para ampliar todo lo que podamos de Timoteo, de acuerdo a la evidencia interna bíblica. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 19 en adelante, dice así. Y aquí vamos a entender con mayor claridad por qué finalmente Pablo escoge a Timoteo para que le colaborara, para que ejerciera como delegado funciones pastorales allí en Éfeso. Ahora lo vamos a entender con mayor claridad. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Atentos ahora, por favor. 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿Quién es él aquí? Timoteo, del cual se está refiriendo Pablo. Ya conocéis los méritos de él, ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, así que a Timoteo espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Es verdad, Timoteo, lo más probable es que era tímido, reservado, de carácter débil, joven, enfermizo, pero no hay alguien como él, dice Pablo. Todos los demás buscan lo suyo propio. Nadie como Timoteo. Él busca al Señor. Él busca la gloria del Señor y el servicio a sus hermanos. Hermanos, cuesta tanto encontrar hombres que den su vida por el Señor. Cuesta tanto encontrar hombres que estén dispuestos a dar todo por el Señor, por su evangelio, y a dar todo por la iglesia, a dar todo por su iglesia. Y basado en esto, hermanos, es que invito a la iglesia a orar continuamente para que el Señor levante este tipo de hombres. No hombres perfectos, no hombres impecables. Pueden ser hombres de carácter o de tímidos, pueden ser hombres que no tengan las cualidades o la elocuencia de otros personajes del mundo, pero que tengan un corazón entregado, un corazón dispuesto, un corazón que vaya mucho más allá de concentrarse solo en su familia, sino que además tenga un alcance mayor su preocupación, su amor. Y por eso, hermanos, Pablo pone sus ojos en este joven llamado Timoteo. Timoteo entendía muy bien Mateo 6:33, lo que Cristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pablo dice: no tengo a ninguno con el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Hermanos, otra aclaración: no hay que ser pastor para ser fiel. No hay que ser anciano para ser fiel. Pero un hombre fiel o una mujer fiel estaría dispuesto a dejarlo todo por él en el momento en que Dios se lo pida. Se le llama entonces a Timoteo verdadero hijo en la fe, por su fe genuina, por su fe auténtica. Timoteo era un verdadero convertido, era obediente, era un siervo y seguía la sana doctrina. Tenía sus debilidades como cualquier ser humano, como yo las tengo, como tú las tienes, pero amaba al Señor con todo su ser y estaba dispuesto a ponerse al lado de Pablo y estar inclusive dispuesto a sufrir la cárcel y la muerte, podríamos decir, por causa del Evangelio, por causa de aquel que lo había escogido. Y termina Pablo con lo típico del saludo, con el complemento del saludo, con deseos para este hombre, Timoteo: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Aquí agrega algo interesante Pablo, que es misericordia. El saludo más típico es gracia y paz, pero aquí agrega otra palabrita Pablo también interesante, que es misericordia. Lo hemos dicho muchas veces, hermanos, solo de pasada quiero ver esto. Cuando hablamos de gracia, hermanos, la palabra gracia es tan difícil de definir, aunque etimológicamente tiene un significado. Cuando hablamos de gracia, hermanos, finalmente podemos decir que es todo lo que Dios es en favor, en derramamiento para el creyente. Es Dios abriendo todo lo que es en su ser bondadoso para nosotros, que en virtud de nuestra condición de pecado, a nadie humanamente se le podría imaginar recibir tales beneficios o recibir tales bondades de nuestro Dios. De ahí que la palabra gracia etimológicamente, cariz, se refiere a eso, a un regalo, a un don, a un favor que Dios hace a los seres humanos en virtud de su carácter bondadoso, generoso, lleno de amor. Pablo le dice a Timoteo, gracia. Por gracia Dios te ha salvado, Timoteo. Por gracia eres un verdadero hijo en la fe. Cuando hablamos de misericordia, compasión, principalmente la palabrita griega, ¿no? Y en el latín misere. Timoteo también había experimentado la misericordia. Pablo había experimentado la gracia y misericordia. Lo vamos a ver en el tercero o cuarta enseñanza. Cuando él da gracias a Dios por la gracia y da gracias a Dios por la misericordia, porque habiendo sido perseguidor, injuriador y blasfemo, fue recibido a misericordia. Dios no castigó a Pablo en virtud de sus pecados. Dios retiene su castigo, se compadece de él, misericordia. Y cuando no merecía nada y le da todo, eso es gracia. Gracia, misericordia. Y el efecto de todo lo anterior es eirene o shalom en el hebreo, que es todo lo que dice relación con la bendición, con la plenitud, con el bienestar espiritual de los creyentes. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, recién, como consecuencia, como efecto de lo anterior, tenemos paz para con Dios. Cuando el ser humano es enemigo de Dios y hace la paz con Dios, se restablece, se vuelve de un estado de enemistad a un estado de reconciliación, de paz. Ahora hay una cercanía, Dios lo ve como a su hijo. Eso es la paz con Dios. Pero también es verdad, amados hermanos, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento será una realidad constante, permanente en el creyente, en la medida que el creyente se disponga, viva cerca del Señor, viva en comunión con el Señor, viva en una relación orgánica, viva con el Señor. Esa tranquilidad, esa quietud, esa paz interior y que se refleja en el exterior será una realidad en el creyente. Timoteo, escúchame bien, por favor. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mira, gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí está la fuente. ¿De dónde más, hermanos amados, podría venir la misericordia, la gracia y la paz? ¿De dónde más? Ahí está la palabrita de procedencia o la preposición de. Nuestro Dios, Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Señor de la iglesia, el que ahora, Timoteo, nos manda a que te conduzcas debidamente en la iglesia, que corrijas a los falsos maestros, que los mandes a no enseñar falsa doctrina, que se ordenen el culto, que escojamos líderes conforme al corazón de Dios.
Ese es el Señor Jesucristo al que servimos, al que ahora, Timoteo, tenemos que someternos, y por eso te escribo la carta, porque por mandato de Él te estoy escribiendo todo lo que debes hacer. Entonces, nuevamente Pablo aquí reconoce la misma autoridad, tanto del Padre como del Hijo, tal cual como lo hizo en el verso 1, de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, y al final nuevamente como fuente de la gracia, misericordia y paz, dice de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nosotros creemos en un solo Dios. Deuteronomio 6, Santiago capítulo 2, 1 Corintios capítulo 8, pero creemos en un Dios y tres personas o en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la misma autoridad, con el mismo poder, la misma omnisciencia, la misma omnipresencia, la misma omnipotencia. Hermanos, para concluir, hoy nos enfocamos en estas dos personas, principalmente en Timoteo. Pablo y Timoteo, uno apóstol y el otro un discípulo y delegado de Pablo allí en Éfeso. Dos personas con características, podríamos decir, diferentes, pero ambos creyentes verdaderos y amantes del Señor, que estuvieron dispuestos, hermanos, a poner en las manos de Dios sus debilidades para que Dios las transformara en fortaleza. ¿Qué tipo de debilidades, pastor, podría señalar del apóstol Pablo? ¿No has leído 2 Corintios 11 y 2 Corintios 12 cuando Pablo ruega al Señor insistentemente, quita de mí, por favor, Señor, este aguijón? ¿Qué le contesta el Señor? Pablo, mira, tú no necesitas que quite ese aguijón. Lo que necesitas es bastarte mi gracia, porque mi poder, Pablo, se perfecciona en tu debilidad. Mi poder, Timoteo, se perfecciona en tu debilidad, Timoteo. Porque no hay obstáculos, de acuerdo al ejemplo de Pablo y Timoteo, para que nuestras debilidades nos impidan servir con todo nuestro ser a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué prefiero hacer yo como hombre, como pastor, o como hermano simplemente? Reconozco mis debilidades, reconozco mis pecados, reconozco mis incapacidades, pero Señor, por favor, en virtud del llamado que me has hecho, en virtud del deseo que has puesto en mi corazón de servir a la iglesia y servirte a ti, por favor ayúdame. Pongo en tus manos, Señor, mis debilidades, para que en tu poder, Señor, puedas transformar y sacar de aquello lo que finalmente pueda ser útil para todos aquellos que nos van a escuchar o todos aquellos que van a ser partícipes de aquello que Dios está usando supuestamente como nuestras debilidades. ¿Por qué no haces lo mismo, hermano? ¿Por qué no haces lo mismo? ¿Sabes lo que es más fácil? Lo siguiente. Tengo esta debilidad, listo. Asumo que tengo este problema, listo, Señor. Lo tengo que asumir nomás. Tengo esta incapacidad, tengo este problema, Señor. Tú me hiciste así, podría decir alguien, es producto de mi pecado. Sí, pero ¿no será mejor, hermanos, encomendar, dejar en sus manos aquello que te complica, aquello que te impide o que a ti piensas que te puede impedir para servir mejor al Señor? Timoteo tendría una gran labor que cumplir en Éfeso. Conducir la iglesia del Señor, ya lo vimos. Pero en ningún momento, pese a sus debilidades, se negó a servir con todo su ser a aquel que lo había contratado para dicho negocio, el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo. Por eso, hermanos, es que en la iglesia somos un cuerpo.
Por eso es que en la iglesia nos necesitamos unos a otros. Por eso es que en la iglesia somos dependientes unos a otros. Y eso lo señala perfectamente 1 Corintios capítulo 14 o 1 Corintios capítulo 12 también, con la metáfora del cuerpo. Entonces, estas bases, hermanos, tanto en la introducción como el panorama de la carta y el saludo, estos dos primeros versículos, obviamente, hermanos, nos van a servir una enormidad para ir entendiendo del por qué Pablo dijo lo que dijo a Timoteo y para que tenga obviamente mayor pertinencia a nosotros, mayor relevancia, todo lo que comienza a hacer el apóstol Pablo, animando a Timoteo. De hecho, le dice, lo vamos a ver el próximo domingo, no se pierdan eso. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, manda a los falsos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo pudo haberle dicho, pero Pablo, yo soy enfermizo. Pero Pablo, mira, tú sabes que tengo un problema con la timidez. Timoteo, corrige lo que tienes que corregir. Manda a los falsos que no infiltren, que no traigan aquí, que no distorsionen la comunión de la iglesia por sus falsas doctrinas. Mándalos, que no enseñen. Interesante, ¿no? Muy bien, hermanos. Que el Señor trabaje en nosotros, que el Señor continúe su obra en nosotros, en nuestros corazones, que nuestra mente, que nuestro intelecto sea enriquecido, sea informado, pero finalmente, hermanos, que eso se traduzca en un mejor servicio, en una mejor disposición, para que podamos servir en las diferentes iglesias locales que por soberanía del Señor nos ha puesto para servirle a Él y para servir también a nuestros hermanos. Vamos a orar dando gracias al Señor. Padre eterno, gracias, muchas gracias, porque estamos, Señor, poco a poco entendiendo esta preciosa carta, Señor, que el apóstol Pablo, movido por tu Espíritu Santo, escribe a este joven pastor Timoteo, o a este joven discípulo llamado Timoteo. De todo lo que hemos, Señor, enseñado en esta mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, que es algo que yo no puedo hacer, pueda aplicar, pueda llevar a la práctica en nuestros corazones y en nuestras mentes, para fortalecer aquellas cosas, para ayudarnos en aquellas áreas, ayudarnos en aquellos ámbitos de nuestra vida que aún estamos débiles, que aún usamos como excusa para no servirte. Es verdad, Señor, que todos tenemos diferentes cualidades, es verdad que todos tenemos diferentes características, tenemos personalidades diferentes, pero Señor, por favor, ayúdanos a entender que en tus manos, en tu gracia, en tu poder, tú puedes, Señor, ayudarnos a desarrollar aquello que tú mismo, Señor, has provocado en nosotros por tu obra de gracia. Todos nosotros, Señor, que somos tus hijos, que nos has perdonado, que nos has lavado con tu sangre preciosa y has perdonado todos nuestros pecados, todos nosotros, Señor, tú nos has capacitado con dones. Todos no tenemos los mismos dones. Todos no manifestamos los mismos dones. Pero todos hemos sido llamados, Señor, a servirte en diferentes áreas de la iglesia, en diferentes departamentos del ministerio. Pero todos somos llamados a serte fieles, a servirte y a llevar a cabo, Señor, el propósito por el cual nos has salvado, que es ser conformados a tu imagen, edificarnos unos a otros en la iglesia y predicar el evangelio a toda criatura. Gracias por mis hermanos que escuchan. Que tu Espíritu Santo pueda, Señor, redarguir, iluminar también estas verdades en sus corazones y mentes. Y seamos motivados, Señor, a continuar adelante, llevando el ministerio que nos has encomendado. Siempre, Señor, para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre.
en Cristo Jesús. Amén.